Y vamos ahora a enlazarnos con Patricia Segarra. Ella se encuentra con el ministro del Interior, Carlos Basombrío. Mi comisaría, mi orgullo, es el programa que está realizando ahora unas premiaciones. ¿Cómo estás, Patricia? Cantando los maestros. Hemos visto durante ese tiempo fuertes enfrentamientos entre la policía y también los docentes. Queremos saber si ahorita se maneja algún tipo de cifra de cuántos docentes estarían detenidos y cuántos infiltrados al Movadef. ¿Cuántos docentes son dos preguntas importantes. Yo quisiera empezar diciendo que estos 60 días aproximados de huelga magisterial, que han incluido 4 intentos de toma de aeropuerto, un intento de toma de Machu Picchu, que habría sido trágico para el turismo en el Perú, destrucción de sectores importantes de los rieles del tren en el Cusco, que ha incluido el bloqueo violento del corredor minero, privando al país de muy grandes recursos económicos, dado que ahí se produce el 40% aproximadamente de todos los recursos mineros que exportamos y que han estado bloqueados en distintos puntos. Ha incluido violentos bloqueos del corredor turístico, haciendo un daño muy grande, y en las últimas semanas han hecho colapsar el centro de la ciudad, afectando severamente la vida cotidiana de millones de personas que tienen que transitar por esas zonas. En todos esos incidentes, durante 60 días, no hay ninguna desgracia que lamentar, no hay un herido grave, y da cuenta de todo el esfuerzo que ha hecho por la policía para mantener el orden de una manera profesional. Es muy difícil. Esta madrugada, en el estado de emergencia de Chalhuahuacho, se ha tenido que intervenir a las 5 de la mañana porque había intenciones de dinamitar 2 puentes para crear un problema que perdurara en el tiempo. Lo digo como ministro del Interior, no toleramos estos actos. Tenemos 18 denuncias penales a lo largo de esta huelga contra distintos hechos como los que he mencionado. Insto al Ministerio Público a proceder con la firmeza que la situación requiere. La democracia se tiene que defender. Nosotros lo estamos haciendo con firmeza desde el Ejecutivo. Nosotros estamos manteniendo el orden y denunciando los hechos violentos contra nuestro país. Hemos sufrido demasiado en el Perú con la violencia como para que podamos ser tolerantes con ellos. Insto al Ministerio Público, por ejemplo, a que el caso Perseo, que duerme el sueño de los justos desde el 2014, lo digo por tercera vez, desde el 2014, contra el Movadef, por la información que tenemos documentada, hasta con documentos de puño y letra de Ismael Guzmán, que Movadef es Sendero Luminoso. Ese juicio, que ya tiene más de 3 años, los jueces en su momento decidieron que no había problema con juzgar a los 28 involucrados en libertad. Los jueces decidieron que los 28 acusados del Movadef no eran un peligro para la sociedad, que los 28 acusados del Movadef podían seguir libres mientras durara el juicio. Hoy en día enfrentamos un problema nacional muy importante. El SUTEP se ha partido en pedazos. Disputas internas al interior del sindicato magisterial han hecho que el otrora sindicato único y después el sindicato unificado de trabajadores de la educación de Perú, el poderoso SUTEP, esté partido en pedazos, donde ningún sector controla al otro, donde ninguno tiene capacidad para organizar la vida sindical. En ese marco, miles de maestros, con justa razón, porque durante la época de bonanza económica extraordinaria que vivió el Perú en los últimos, hasta el año 2013, digamos, vivimos una bonanza económica extraordinaria, no se decidió aumentarles. Se decidió no aumentarles a los maestros.
nosotros estamos pagando las consecuencias, los peruanos, de una decisión que no compartimos. Nosotros pensamos que los maestros debió aumentárseles el sueldo porque era muy importante. Habiendo el dinero que hubo y la corrupción que hubo, no se aumentó a los maestros. Nosotros tomamos la decisión como gobierno, liderados por el presidente de la República, de empezar a cambiar esa situación. Y se ha aumentado a 370.000 maestros nombrados y contratados un promedio de 25% de sus sueldos. 25% de sus sueldos. Cosa que no se había hecho en los años de la bonanza, lo hemos hecho en los años de las vacas flacas, que nos están tocando vivir por los problemas que conocemos y que ustedes están viendo cómo ahora, poco a poco, estamos de nuevo recuperando la economía. Termino un ratito. En ese contexto, el presidente de la República invitó a los maestros a conversar de sus problemas, en un gesto de generosidad que ha sido malentendido por algunas dirigencias ultrarradicales, como un signo de debilidad, y no lo era. Era un mensaje a los maestros del Perú, era decirle a los maestros del Perú, este gobierno se preocupa por ustedes. Pero como ha dicho el presidente de la República, el gobierno no va a dialogar con sectores que lo que están buscando, sectores vinculados al Movadef, claramente, y peor aún, sectores vinculados al grupo Proseguir de Sendero Luminoso, el que está en el BRAEM, que se han unificado en un comité de lucha, que preside este señor Castillo. Al señor al que se le recibe y se le da todas las bendiciones, es una persona que hoy día preside el comité de lucha de la unificación en la lucha de las dos facciones de Sendero Luminoso. No tenemos aún indicativos de su acción política, pero estamos investigándola y puede haber resultados pronto. Yo llamo a la serenidad a quienes están comprometiéndose en una relación peligrosa para ellos y para el país. Peligrosa para ellos y para el país. Los maestros del Perú no son terroristas, no son senderistas. Los maestros del Perú quieren mejores salarios, quieren mejores condiciones. Y el gobierno está cumpliendo, como no lo han hecho los gobiernos que nos precedieron cuando había el dinero de sobra para hacerlo. Pero no vamos a sentarnos y negociar con los que representan el extremismo en el Perú, por respeto a todas las personas que murieron en esos años, por respeto al dolor que los peruanos hemos sentido en esos años. No lo vamos a hacer porque para nosotros sería muy fácil solucionar esta huelga firmando reconocemos al CONARE. Eso es lo que quieren. La habíamos podido solucionar hace 25 días. Ellos saben que sus reivindicaciones de, por ejemplo, que el 10% del presupuesto se le entregue al sector de educación, no son viables. Tendríamos que cerrar el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y los programas sociales para eso. Entonces, saben que no es eso lo que está en discusión. Lo que quieren es aprovecharse de legítimas preocupaciones de los maestros que el gobierno y yo en lo personal comparto. Los maestros requieren una mayor atención y el gobierno los tiene en la mayor prioridad. Pero, lo digo, no se puede hacer algo que sería una traición a la memoria del Perú. No lo podemos hacer porque cuando se equivocó en el pasado, disminuyendo la importancia de ese riesgo, vivimos una tragedia nacional. Y yo invoco a quienes ingenua, equivocada o interesadamente quieren esto, que reflexionen sobre lo que pasó en el Perú en los años que hemos vivido. La pregunta, por favor. Buenos días, ministro. Jessica Roca, de Canal N. Queríamos saber puntualmente cuál es su opinión también sobre las intervenciones que han tenido algunos congresistas cuando la policía ha intentado detener a algunos profesores en estas marchas, y segundo, sobre los 253 excarcelados por terrorismo que se han ubicado en esta huelga de maestros. A ver,
sobre lo primero, no es que la policía haya atacado a los maestros. El primer punto de la ecuación, el orden de los factores se altera el producto. Estaban intentando llegar contra lo que se había establecido al Congreso de la República y eso había sido acordado que no iba a ser permitido. Los maestros desde hace 2 o 3 semanas se reúnen en la Plaza San Martín todos los días y las noches sin ningún problema. Pero la policía tiene que cumplir sus obligaciones y no puede permitir que la ciudad colapse, porque nosotros no solamente tenemos que ver por los 10.000 o 15.000, en el mayor de los casos, de maestros que están ahí. Tenemos que ver por 10 millones de limeños que tienen derecho a transitar por la ciudad. 10 millones de limeños que tienen derecho a llegar a su casa, a trabajar. Transportistas, vendedores en tiendas comerciales, que muchas veces están arruinados ahora por eso. Entonces, hay derechos en competencia y los policías tienen la instrucción de permitir las manifestaciones en la Plaza San Martín, porque somos un gobierno democrático, pero a la vez tratar de evitar que la ciudad colapse. Lo que sucedió ayer fue un intento de romper el cordón policial violentamente y que sea la opinión pública que juzgue la actuación de 2 o 3 congresistas ayer. ¿Alguna otra pregunta? Alguien acá, por favor. Buenos días, ministro. Joana Quispe de RPP. El premier Zavala el día de ayer, señaló que el gobierno falló al no conversar directamente con los maestros. ¿Usted coincide con esas declaraciones? Yo no he participado directamente en esa etapa, en ese aspecto. Lo mío es más orden público. Yo suscribo todo aquello que diga el premier porque el premier conoce más en detalle al respecto. Si me permite también, por favor. A ver, el día de ayer parece que el mensaje a la nación del presidente no ha dejado satisfechos a los docentes que participan en esta huelga, incluso han señalado que van a continuar con la huelga. ¿Qué les diría a ellos? Bueno, lo que les diría a ellos, primero yo separaría. El presidente de la República no se ha dirigido a los dirigentes ultrarradicales del Movadef y del SUTECONARE, que están unificados en un comité de lucha dirigido por el señor Castillo. No se ha dirigido a ellos, se ha dirigido al maestro, a la maestra, a aquellos que escogieron una vocación y que han sido maltratados por el Estado en los últimos años. Se ha dirigido a los padres de familia, que sus hijos están siendo perjudicados por la más cruel de las injusticias. La más cruel de las injusticias. No se dice lo suficiente, pero se sabe. Mientras los chicos pobres, los más pobres del Perú, están sin clases, los chicos que tienen algo de recursos están estudiando. La brecha de la formación de los niños en el Perú, que es el objetivo ya de Estado de hace 4 periodos o 3 periodos de gobierno, ir cerrando, porque si hay una injusticia más grave en el Perú, es que haya niños que tengan una mala formación y niños que tengan una buena formación, porque eso va a determinar sus vidas. Lo que no se dice es que mientras tanto, mientras los niños de los hogares más pobres no pueden estudiar, los niños de los hogares que van subiendo, todos están estudiando. Y la brecha entre ellos va aumentando. Esa es una de las injusticias más grandes que se está cometiendo, porque los dirigentes saben que se ha hecho el aumento. Pero ¿saben qué nos piden también? Que deroguemos todas las leyes que se han dado en los últimos años, que apuntan a que haya meritocracia, a que los mejores maestros, aquellos que se esfuerzan, aquellos que estudian, aquellos que aman su profesión, aquellos que se superan, que esos mejores maestros no tengan ningún premio adicional, ninguno. Que sea igual para todos. Para el otro maestro que no le importa, ya no sé o no sabe, no quieren que el ascenso sea por méritos. No quieren. Mejor dicho, quieren que todo sea plano. Que si yo soy un profesor de matemáticas buenísimo, que me rajo, que mis estudiantes están sacando las mejores notas, sea igual que el de la clase al costado, que a la justa los chicos pueden aprender a sumar. Eso es injusto con los niños más pobres del Perú, con los hijos de los padres de familia que quieren que sus hijos salgan adelante. No vamos a derogar las leyes magisteriales como ellos quieren. No lo vamos a hacer.
Y no lo vamos a hacer porque el Perú necesita que sus niños de los hogares más pobres vayan cerrando esa horrenda brecha que hay entre los que se forman bien y los que se forman mal. Porque esa brecha es lo más injusto que puede haber en nuestro país. Eso es una revolución social. Acercar a los niños a tener una formación razonablemente parecida que les permita competir en igualdad de oportunidades con los que tuvimos la suerte de estudiar en colegios privados. No vamos a derogar esas leyes magisteriales, sería un crimen contra nuestro país. Nos piden cosas que van con nuestro país, contra nuestro país, y usan métodos que recuerdan épocas muy dolorosas. No los maestros, porque ellos están tergiversando constantemente lo que decimos. El gobierno dice que los maestros son terroristas. Mentira, falso. Citen una sola declaración de algún funcionario del gobierno que haya dicho eso. Nunca, ninguno. Los maestros no son terroristas. Pero en esa cúpula dirigencial de 22 miembros de ese comité de lucha, hay 19 con vinculaciones, indicios fuertes de pertenencia a las organizaciones de Sendero Luminoso. Ministro, ¿cómo está? Buenos días, Candy Quispe de Canal 5. Respecto a los enfrentamientos en los exteriores del Congreso de la República, el día de ayer, algunos parlamentarios de la Comisión de Educación incluso estaban asegurando que la policía estaba reprimiendo la protesta de los maestros, incluso hizo un llamado a que cese estos enfrentamientos entre la policía y los docentes. ¿Considera usted que hubo quizás exceso de alguna manera? Ya he respondido esa pregunta, pero encantado de volverlo a repetir. Hay 10 millones de peruanos, 10 millones de limeños y chalacos que no pueden convivir con una ciudad colapsada por semanas. No se puede. No se puede porque hay padres de familia que tienen que llegar al trabajo o madres de familia que tienen que regresar a sus casas. ¿De acuerdo? No se puede convivir con una situación así permanentemente, porque eso quiere decir que nos estamos olvidando de que en el Perú, y en este caso en Lima, hay 10 millones de personas. 7.000, 8.000, 10.000, que ha sido el máximo, y un montón de gente, no digo que no, que han participado en esas manifestaciones, y nosotros hemos garantizado el derecho de los maestros todos los días a estar en la Plaza San Martín, todos los días del Perú, donde tienen contacto con la prensa, desde la mañana hasta la noche, donde hacen conferencias de prensa, hacen sus arengas, etcétera, etcétera, y todo el Perú conoce de sus reclamos. Así que nadie nos puede acusar a nosotros de no haber permitido el reclamo de los maestros del Perú. Ahora bien, si yo tengo que, y a pedido legítimo del Congreso de la República a través de su presidente, garantizar que el Congreso no sea un campo de batalla, si tengo que garantizar que el Congreso no sea un campo de batalla, tengo que hacer anillos que permitan que el Congreso no sea un campo de batalla y que la ciudad fluya parcialmente. Ustedes saben la importancia de todo el centro para pasar del norte de la ciudad y el este de la ciudad hacia el resto de la ciudad. Estamos hablando de millones de personas, millones de personas. Por supuesto, los más pobres, de nuevo, los que tienen que estar en su micro 2 horas diarias y ahora tienen que estar 4 horas diarias. Estamos tratando de proteger derechos. Si eso comienzan a desbordarlo con toda la violencia del caso, ¿qué debemos hacer? Tratar de contenerlos. Y la policía ha actuado con las herramientas con que cuenta. Acá no ha habido heridos, no ha habido disparos. Lo que ha hecho la policía es buscar impedir que se violen nuestras leyes. Si algunos congresistas de la República consideran que debemos ser un país sin ley, es una opinión que yo no comparto, menos como ministro del Interior. Mientras yo sea ministro del Interior, voy a hacer todos los esfuerzos posibles por garantizar el orden con firmeza en democracia. Si alguien quiere una sociedad sin ley, no soy yo. Si alguien decide usurpar el derecho de la policía a detener a personas en flagrancia que establece la Constitución, yo no conozco que entre las funciones de los congresistas esté la de quitarle detenidos a la policía en medio de una manifestación. No conozco. De repente hay alguna parte en el reglamento que yo no conozco, pero hasta donde yo entiendo,
esa no es una función congresal. Arrebatarle un detenido a la policía por la fuerza. Esa no es una función congresal. Imaginen cualquier otro país, piensen en los países, vean sus memorias. ¿Alguien permitiría eso en otro país? Nos piden que nos convirtamos en una sociedad sin ley. Por lo menos mientras yo sea ministro, voy a hacer todos los esfuerzos que estén a mi alcance para respetar la ley en democracia. Si por eso me dicen que reprimo, es una palabra que suena muy efectista. Estoy tratando de mantener el orden en democracia y lo voy a seguir haciendo. Lo voy a seguir haciendo porque esa es la responsabilidad de un ministro del Interior. Todos mis esfuerzos están dirigidos a tratar de restablecer la ley en nuestro país, de reducir la delincuencia, de reducir los problemas de corrupción en la policía y también, por supuesto, de tratar de mantener un orden en democracia. Nadie puede decir que los maestros del Perú no han hecho sus manifestaciones sin ningún problema en todas las ciudades del Perú, no solo en Lima, en todas las ciudades del Perú. Pero tampoco se puede permitir que tomen aeropuertos y los hemos tenido que repeler a la fuerza. ¿Es eso reprimir? Yo pienso que es respetar el orden y la ley de nuestro país. Tampoco se puede permitir que los rieles del tren sean destruidos. No se puede. Y yo no puedo permitir que tomen Machu Picchu. Si para algunas personas eso es reprimir, el Estado tiene que aplicar la ley. Bien, muchas gracias. ¿Quiere una última pregunta? La última, por favor. Sí, ministro, una última consulta. Muchos han cuestionado que el presidente de la República salga a dar un mensaje a la nación mientras la ministra de Educación estaba respondiendo en el Congreso. ¿Cuál sería su opinión? Además de eso, también hay parlamentarios que están pidiendo que la ministra de Educación dé un paso al costado. Porque a ver, sobre los dos temas que usted menciona, la ministra de la Nación, la ministra de Educación, ha estado y ha participado en la elaboración de ese mensaje, que hemos conversado en el Consejo de Ministros y que tiene como tema de fondo el respeto a los derechos de los maestros y el rechazo a los violentistas. Es exactamente el mismo mensaje que la ministra de Educación ha dado en el Congreso de la República. Esto fue hecho como una muestra de respaldo a la ministra de Educación. Si la ministra de Educación, a juicio de algunos, debe renunciar porque no quiere negociar con quienes, de acuerdo a toda la evidencia que tenemos y que ha ido haciéndose pública, es más, les recuerdo, se ha difundido ya y nosotros hemos ayudado a esa difusión, varios casos de senderistas que cumplieron condena condenatoria durante 2 décadas, marchando al costado e infiltrándose en esas huelgas. La ministra no está de acuerdo con eso. Y yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Y creo que la ministra hace bien en actuar de esa manera. ¿Alguna otra pregunta? Ministro, muy buenos días. Quería hacerle una última consulta. El día de ayer se filtró una foto en la que el congresista Becerril realizó una conferencia de prensa dentro del Congreso y habían 9 personas que han sido identificadas vinculadas con el Movadef. ¿Qué opina usted de esto? Eso es una pregunta para el congresista Becerril, no para mí. Señor ministro, usted hizo mención a un intento de atentado a fuentes. Ahí está pues el ministro del Interior, Carlos Basombrío.